Ser podcast. Encantados de recibir en el Cine en la Ser a Fernando Franco y Alberto San Juan, director y protagonista de La Luz. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. ¿No habíais trabajado juntos Nunca. Ni nos conocíamos. No. No. ¿Y qué tal ha sido este encuentro? No. Excelente. Sí, para muy mí. Bien, muy bien, la verdad. Feliz. No es frecuente hablar en una iglesia de abusos sexuales y pederastia. Y cuando se hace no es precisamente para citar a Lucas: al que hiciere tropezar a los pequeños, mejor sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Si se hace es para decir que se trata de casos aislados, que lo que se está buscando son indemnizaciones, que abusos hay en todos los ámbitos, que existe una cruzada generalizada contra la Iglesia. Son muchos los argumentos que se esgrimen. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado una reflexión real sobre estas acciones reprobables? Una reflexión a la luz del Evangelio. Un examen de conciencia. Pues esto es justamente lo que yo voy a intentar hacer hoy. El Cine en la Ser con Pepa Blanes. Habláis de un tipo de historias que han sido silenciadas durante mucho tiempo, de las que desde hace unos años se está empezando a hablar en prensa, se están investigando, pero todavía queda mucho por contar y por decir. ¿En qué momento diríais que llega esta película? Estamos ante la inminente visita del Papa. Han salido nuevos casos de abusos en el seno de la Iglesia. ¿En qué momento creéis que llega La Luz a los cines? Pues, bueno, llega en medio de la visita del Papa, como has comentado. ¿Vais a ir a verle? No, pero esperamos que él venga a ver la película. Yo quedo a tomar unas cañas. Llegamos a un momento en el que creo que la conversación sobre este tema está más vigente que nunca, porque justamente, de hecho, salía noticia, creo que era ayer, que finalmente parece que el Papa no se va a reunir con las asociaciones de víctimas y que si lo hiciera sería un encuentro privado, lo cual yo pienso que bueno, de hecho hay mucha gente que ha sido abusada y que ni siquiera pertenece a ninguna asociación porque ni siquiera ha tenido ha podido reponerse a un shock traumático y reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que era un momento bastante movido para esto, y aunque creo que también se están haciendo cosas, el otro día lo decía el arzobispo de Madrid, José Cobo, decía también las estamos haciendo bastante lento, o sea, hacía un poco de autocrítica también en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que este tema hace 20 años era una de las grandes violencias heredadas, en el sentido de que venían de muy atrás y silenciadas, como tantas otras. Y creo que una cosa positiva de este tiempo tan oscuro es que hay todo un movimiento en muchos terrenos donde se ha sufrido algún tipo de opresión o abuso, pues de reivindicación de todo esto. Y uno de los grandes violencias heredadas y silenciadas son los abusos contra menores en la Iglesia. Entonces, en los últimos años ha aparecido mucha información, han salido unas cuantas víctimas a hablar en público, y la Iglesia ha reaccionado. Da la impresión que un poco a remolque y tarde y con muchas reticencias, pero sí, al menos está abierto este asunto, esta conversación, y la película viene a sumarse, sí. Y lo interesante y la gran virtud también de la película es darle la vuelta, ¿no?, al punto de vista, y que sea ese cura arrepentido, que se quiere salir de la Iglesia. ¿En qué momento llegas a ese punto de vista que es rastreable de alguna manera, que en tu cine siempre le das un poco la vuelta a los temas y nos enfrentas a estos dilemas morales que tenemos relativamente cerca, pero que a lo mejor no somos conscientes de cómo se gestiona desde el otro lado, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, justamente viene desde ahí, desde esa tendencia a pensar cómo sería darle la vuelta, ¿no? Que generalmente es como una cosa que siempre me pongo por delante a la hora de hacer algo. Entonces vi mucho sobre el tema, documentales, ficciones, etcétera, y prácticamente todo está planteado desde el lado de la víctima, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo sería
digamos, invertir esto y que fuese desde el lado del victimario, del abusador, y de ahí surge un poco el planteamiento de la película, que con la intención, obviamente, de plantear una serie de preguntas que tienen que ver con juicios éticos y morales que la película tampoco viene a resolver, sino más a plantear. Y claro, ahí entra tu personaje, que es un personaje con muchos claroscuros, porque es un cura al que podríamos abrazar, es un cura progre, podemos decir, o abierto, que ha hecho algo en el pasado, que se ha rehabilitado, que de repente hace ese clic y dice, bueno, tampoco he pagado por estos pecados, que tampoco he pagado, ahí está el dilema, ¿no?, entre pecado, delito, que es interesante en la película. ¿Cómo llegas tú a componer este personaje que tiene, bueno, esos claroscuros también? A ver, tiene más que oscuros, tiene un negro, sí. Tiene una página negra en el sentido de que está enterrada. Y es, digamos, pues un exponente de cómo hay tantas violencias históricas que mantenemos enterradas, y yo creo que la cuestión de fondo es, como sociedad, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo enfrentamos? Y en el caso concreto de la responsabilidad en primera persona de la institución eclesiástica, ¿cómo lo gestiona? Porque el problema, son dos problemas. Uno es el abuso que dada la dimensión que se va conociendo, parece que se ha venido históricamente produciendo de forma sistemática, y el encubrimiento del abuso, que es otro delito en sí también, que también parece que se ha venido sucediendo de forma sistemática, y siempre la Iglesia está tratando de limitar, decir, o sea, no es para tanto, hay un no es para tanto siempre. No es tanto como dice el defensor del pueblo, no es tanto, es menos. O sea, nunca decir, no, lo que ha pasado aquí es, como dice el propio personaje, una atrocidad irreparable. Hemos destrozado vidas y permitido que se destrocen. Y debería ser la Iglesia la que tomara la iniciativa, no ir a remolque de las noticias que aparecen o de las víctimas que ya de adultos y décadas después logran reunir la fuerza suficiente como para exponer el asunto en público. Debería tomar la iniciativa, absolutamente. Y entonces, ¿la pregunta cuál era? Perdón. La pregunta era, no, al final, componer a un personaje que está haciendo que no ha hecho lo correcto, pero que ahora está haciendo lo correcto. A ver, el personaje, esto fue una pauta de Fernando, no quiero un tipo raro, un tipo al que se le pueda atribuir ningún trastorno mental ni nada. Es una persona común que ha cometido que ha destrozado la vida de unos niños, de unos futuros adultos, y les ha provocado una herida irreparable. Y eso no quiere decir que no sea una persona común, que no pueda ser tu vecino, tu hermano o tú mismo. Es decir, que no piensa el autor principal de esta película, que es Fernando, yo creo, ni yo con él, que el problema es que existen una serie de malos que cometen maldades y los demás somos buenos. No. Hay estructuras malvadas que conforman esta sociedad, y nosotros la habitamos y somos capaces de cometer estas monstruosidades. Entonces, la luz que necesitamos es muchísima, y la oscuridad que venimos heredando es mucha, o sea que hay mucho trabajo por hacer. Y no es una película de tesis, de lo que está muy alejado tu cine, toda tu filmografía, pero sí acaba conformando un retrato demoledor de la hipocresía dentro de las instituciones eclesiásticas y de la Iglesia Católica en torno a conceptos, como decía Pepa, como pecado, delito, sobre el perdón, incluso la penitencia. No sé si estaba esa voluntad, pero acaba conformando ese retrato de la hipocresía con la que se maneja este asunto dentro de la Iglesia. Sí, bueno, desde el origen del proyecto la idea era no tanto hablar del abuso en sí, sino de la respuesta que da la propia institución a ese problema que tiene en su seno, ¿no? Entonces, y esa respuesta es muy hipócrita. Entonces, de alguna manera, eso ya te obliga a hacer el retrato de esa hipocresía. Y el otro día hablaba con una persona, digamos, que también me ha asesorado un poco en asuntos que tienen que ver con víctimas, etcétera y tal. Y le decía, ¿te parece que la película es pesimista en este sentido? Y me decía, desgraciadamente es realista. Porque lo que estás retratando sí que es verdad que es bastante oscuro y bastante
pero por desgracia es lo que ocurre, ¿no? Entonces la película hemos procurado que no edulcore nada, o sea, que realmente retrate un poco las cosas como son. En ese sentido está bastante documentada, y también es como quizá mi película con más diálogo, donde más se habla y donde más todo, porque normalmente mi cine es bastante más parco, pero como que sentía también la necesidad de que creo que hay ciertas cosas que se tenían que decir, entonces, y que había que decirlas con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, pensando, como estamos también en un programa de cine, pensando en un determinado tipo de cine que a mí me gusta mucho, que es el cine de Leo Petri, o sea, el cine político italiano, pues de repente la miraba y decía, bueno, aquí se marcan unos diálogos, ¿no? Hablando de política y tal, pues ¿por qué no, no? Entonces, desde ahí viene quizá, bueno, ese tipo de retrato, ¿no? Que hacemos. O sea, está más cerca de Petri que de otras películas sobre abusos, como El Club o Son, que también no Son tenía, bueno, sí, quizá era más didáctica, ¿no? Sí, bueno, a mí El Club me encanta, y de hecho, digamos, es otra película que comparte este planteamiento de punto de vista desde el lado del victimario y no de la víctima, ¿no? Y ya eso me parece súper interesante. Y la de Ozón, bueno, tiene esa mezcla entre la investigación, la formación de la asociación, las víctimas y tal, que como más de peripecia. Digamos que yo creo que en esta película lo que es la peripecia en sí está más suspendida, quizá. Hay una cosa interesante, es una película sobre los abusos en la Iglesia, pero el tema que plantea de qué hacemos con alguien que o no ha cumplido la pena, pero sí que se arrepiente, pero sí que ha cambiado, pero quiere cambiar, que esto es extrapolable a otros casos de abusos que han pasado en el periodismo, en el cine, la política. ¿Qué hacemos con...? Que es un debate al que la sociedad española por lo menos no ha llegado. ¿Qué vamos a hacer con ellos? No toda la vida van a ser victimarios, o sea, en algún momento tendrán que pasar. ¿Cómo lo hacemos? Y eso es una cosa que abre esta película y que no había aparecido en el cine hasta ahora. Bueno, no sé si había aparecido o no, bueno, supongo que algo habrá, pero... pero sí que la intención es como proyectar un poco esa pregunta, ¿no? Porque en realidad el perdón como tal, el perdón real, el perdón, digamos, interpersonal, solo lo puede obtener el victimario o la víctima, ¿no? Y obviamente sin ningún tipo de coacción, ¿no? Que la víctima decida perdonar a esa persona de manera libre, pero obviamente nosotros que estamos desde fuera... tenemos que tener una perspectiva ética o moral respecto a eso que hemos visto, ¿no? Entonces, la película no da una respuesta, sino que lo que pretende es también proyectar hacia el propio espectador con quién te alineas, ¿no? De los diferentes ángulos que están en la periferia de este personaje, porque hay gente que le perdona más, hay gente que le perdona menos. Lo que siempre creo que es importante es que el perdón, ya puede ser porque tú, por tus creencias o lo que sea, partas de algo, porque creas en la reinserción o por lo que sea, pero que nunca ese perdón conlleva una revictimización porque estés relativizando el daño que se hizo, que creo que es lo que en muchos casos lamentablemente hace la Iglesia. Cuando decía Alberto que no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, en el fondo, ¿a qué conduce? A la revictimización, porque lo que estás es relativizando el daño que ha sufrido esa persona, y eso es lo que creo que de ninguna manera puedes hacer. Me preguntaba también viendo la película, Alberto, si habéis tenido estas cosas del cine, ¿no? El tiempo suficiente, no sé, para ensayos, para cogerle al personaje un punto, porque no se puede ir a ninguno de los extremos. Hay un trabajo también de contención, hay algo muy físico, muy gestual en la mirada que tiene el personaje. ¿Cómo ha sido el trabajo pre? Bueno, el trabajo pre ha sido particularmente largo, o sea, se ensayó la película entera. Personalmente, ya por también mis características psicológicas, no, a pesar de... No ha sido monaguillo de niño. No. ¿Cuáles son esas características? Que a pesar de haber sido la película que con diferencia el personaje que más he ensayado con el director, con mucha diferencia, eso no significaba que llegara al rodaje teniendo claro lo que iba a hacer, ni sintiéndome seguro en absoluto. Ha habido... En ese sentido, nunca lo hemos hablado esto, pero como una tensión creativa, buena por un lado, cansada y cargante por otro, pero sí, a mí es un rodaje en el que yo me he sentido en tensión durante todo el periodo. Esta revelación Sí, porque parece, joder, basta ensayado, no, ya lo tengo clarísimo, por dónde va a ir, tal, no sé qué, luego dejar que suceda sobre la marcha lo que surja, pero no, era
una sensación, sí, de caminar a tientas, fíjate, pero igual no estaba mal para luego, no sé. Pero no sé hasta qué punto también tiene que ver... con mis características psicológicas. Con la tensión interna del personaje. Sí. No, bueno, y que aunque está en todas las secuencias y tiene como una periferia de personajes que van entrando y saliendo continuamente, que de alguna manera yo creo que el personaje que interpreta Alberto, pues obviamente es una persona. Yo creo que ya hay como un poco dos personajes en una parte de la peli y en otra, que fue una cosa que hablamos un poco. Y luego también no es lo mismo ese personaje con su madre, no es lo mismo ese personaje con las víctimas, no es lo mismo ese personaje. Entonces yo creo que, digamos que hay muchas secuencias planteadas como un poco de reset de personaje y desde dónde pillas esto. Que por otro lado he de decir que ese proceso de ensayos así largo, que a mí particularmente lo considero como fundamental en general, se han sumado tanto Alberto con mucha generosidad, que bueno, hemos ensayado la película entera, algunas secuencias un montón de veces, como gente como por ejemplo Pablo Gómez Pando o Nacho Sánchez, tienen una secuencia que ruedan 4 horas cada uno o 5 horas cada uno, y igual las hemos ensayado 3 o 4 veces. Con Miguel Reyán, no sé, varias veces, con Pedro Casablan varias veces. O sea, como que bueno, que se han sumado muy bien al proceso este y que yo estoy muy contento, la verdad, y me siento muy afortunado. Es muy destacable la pasarela de actorazos que tienen en el mayor de los casos 3 secuencias y en muchos una. Para mí ha sido como un disco de esos de duetos. No, un lujazo cada día. Bueno, ¿quién viene hoy? Pedro Casablanc, Miguel Reyán, Luis Callejo, María Galeana. No, increíble. Una maravilla. Y luego otra cosa que me gustaría destacar, que alguna vez lo hemos conversado, es que me gusta muchísimo el aire de thriller que tiene también la película, sobre todo en su primera mitad. Me gusta porque me parece, yo creo que los géneros narrativos existen para ayudar a hacer llegar una historia, cuando el relato es bueno y hay algo más que puro género para pasar el rato. Cuando el género se utiliza como recurso para hacer llegar una historia, y en este caso creo que es así. O sea que esta película tiene mucho de thriller. Los géneros es verdad que aparecen como muy poquito en tu cine, no suelen estar en tu cine. También le da la vuelta. Pero no, me gusta sí, como me gusta. Sí. Bueno, a ver, la anterior en la sí última que era, sí. La anterior sí que era más thriller claramente. Pero fíjate, por ejemplo, en La consagración de la primavera, aunque igual desde fuera no lo parece tanto, pero yo ya me planteé, dije, bueno, ¿y si utilizo como ciertos ítems o patrones de la comedia romántica, que vale que... Pero bueno, como para hablar de la relación de estos dos y hacer un falso happy end. O sea, que sí que había... Porque creo, y es una conversación que tengo con amigos y amigas cineastas, que creo que muchos compartimos como lo que decía Alberto, ¿no? Que el género te permite como ejercer de caballo de Troya para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho, desde luego. Al hilo de la preparación del personaje, de lo que te preguntaba, de la composición física, no sé si en este caso tienes que componer desde algo más intelectual o algo más cerebral o más físico, esa tensión de la que hablabas de tu personaje. Bueno, yo creo que es muy o sea, que la circunstancia del personaje es un estado de emociones intensas, fuertes, y todo lo emocional se refleja en el cuerpo. En su caso, como tú dices, yo creo que de contención. Es una persona que está ocultando un terrible secreto que le avergüenza y le da mucho miedo. Primero porque, digamos, él mismo sabe que ha hecho algo monstruoso, tiene el miedo de llegar a pensar que realmente él es un monstruo, el miedo de que los demás le vean así y el miedo a ser encarcelado, además en un momento en el que está intentando empezar una nueva etapa de su vida y por primera vez en su vida poder amar de una forma saludable. Y no sé cómo ha sido la documentación, porque claro, cuando tendemos a pensar en los abusos de la Iglesia,
pensamos en, que pasa un poco con cualquier tipo de abuso, pensamos en el prototipo de abusador. Claro, esto que hablábamos antes de que, bueno, no es un personaje enfermo, no es un personaje raro, podría ser tu vecino, podría ser el cura de tu barrio, que es así como realmente ocurre, pero sin embargo, no sé si por la ficción o por las movidas que nos hacemos en nuestra cabeza, cuando pensamos en los abusos de la Iglesia, pensamos en otro prototipo. No sé cómo ha sido esa investigación para configurar a este personaje, que además es alguien que ya ha aprendido que eso está mal, ¿no? Pues, a ver, la documentación quizá haya sido más, bueno, a base de muchísima hemeroteca, pero sobre todo para aprender, documentarme, etcétera, sobre casos específicos de abusos, como la Iglesia ha reaccionado según qué cosas, los encubrimientos, cuáles son los procedimientos, los mecanismos, cuál es el libro blanco del manual de estilo, digamos, de la Iglesia a la hora de gestionar esto, que es un poco de lo que queríamos que hablase la peli. A la hora de construir el personaje, pues fíjate que es verdad, y antes hablando Alberto mencionaba en otra conversación esta serie de cómo atrapar un monstruo, ¿no? O sea, sí que es verdad que bueno, aunque hay ciertas cosas ahí con las que yo personalmente puedo discrepar, pero sí que es verdad que al final estás viendo en primera persona a una persona que ha abusado. Vimos algún otro documental y todo esto, pero luego también, no sé, a mí, por ejemplo, yo pensaba en Diario de un cura rural de Bresson o en First Reformed de Paul Rader, también como retratos de sacerdote que vive un tormento, que en ese caso es otro, pero que bueno, que... La de Bresson no me la recomendaste. Fue mi guía espiritual. La de Bresson no, el libro de Bernanos también, pero no, igual no te la recomendé, no sé. Pero porque bueno, como de alguna manera First Reformed es una puesta al día de esa peli, ya igual como ya está, te convalidaba la otra. Te ha convalidado esa asignatura. ¿Y tú no has sido monaguillo? No. Yo fui a un colegio laico, un colegio que se fundó a finales de los 50 como alternativa a la educación nacional católica, en el que, sin embargo, había clase de religión y yo hice el catecismo, hice la primera comunión, encantado porque me regalaron un reloj y me llevaron al parque de atracciones, y creo que era por mi abuela. O sea, mis padres ahí hicieron de cortafuegos entre lo que ellos recibieron y lo que proporcionaron a sus hijos para bien nuestro. Y perdón. No, porque lo decía porque sí o sea, toda la liturgia de la misa se te cuela. Bueno, igual que de modisto colaba, aquí cuela también. Hemos tenido asesores. Hombre, sin llegar a los extremos de Antonio de la Torre en el estudio de los oficios que tiene que representar, pero algo me informé, y luego es que hemos tenido muy buenos asesores. Javier Baeza, que hemos estado con él en otra conversación, y Alfonso Bermejo, otro, bueno, cura ex sacerdote, que muy generosamente siempre estuvo disponible para todo y que estuvo presente en el rodaje el día que rodábamos lo de la misa y tal, para asesorar. Sí. No, quería decir que tengo la impresión, o al menos ya lo habéis testado con preestrenos y tal, de que es una peli que cada persona sale de la sala haciéndose una idea o intentando descifrar a este personaje, si se lo cree, no se lo cree, y eso es muy estimulante verlo en el cine de hoy en día, que no te lo den mascado. Me gusta mucho que... por eso yo decía, yo tengo mi propia interpretación, o sea, mi propia idea de si el personaje hasta qué punto es sincero o no, pero una vez que yo termino la película tiene su vida independiente y es el espectador el que dice, pues tú habrás pensado eso, pero yo veo otra cosa. Así que cada uno ve lo que vea. ¿Algo que añadir? No, que ojalá ocurra eso, porque bueno, a mí el cine que me interesa como espectador es el que intento hacer como cineasta, que es el que me genera preguntas y el que me apetece luego tomarme una caña y charlar de ella y bueno, que me remueva un poco, que me dé que pensar. Entonces, si la película lo logra y dices que crees que sí, pues genial, es la idea. Pero entonces no estoy mostrando mi arrepentimiento. Para mí eso es fundamental. Así es la justicia. Pero es contradictorio. En una confesión, por ejemplo, mayor daño, mayor penitencia. Ya, unos Padres Nuestros. La diferencia es que aquí y ahora estamos hablando de cárcel. De hecho, en cuanto al proceso canónico, está clarísimo. Tal y como ha ido todo, te van a condenar con la expulsión del Estado clerical. No hay duda. Para mí ese proceso ahora es lo de menos. Yo quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados. ¿Delitos? Lo de pecados lo podrás usar con la justicia canónica, pero no conmigo, ni con el juez. Lo que tú has hecho es delito. Sí,
muchísimas gracias. Gracias. Os vamos a... Ya podéis ir en paz. Gracias. Ve, amigo, y haz lo que has venido a hacer. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.